y lo único que se ha disminuido, vamos, pero mínimamente, de 4.900 metros cuadrados útiles que se tenía en el proyecto inicial a 4.700 metros cuadrados útiles, con una mínima optimización de los espacios. O sea que funcionalmente el proyecto alcanza lo mismo que tenía inicialmente previsto. Ha habido una reducción en cuanto a los elementos para conseguir ese objetivo, que se han dispuesto una reducción en cuanto a elementos puramente arquitectónicos, pero vamos, que funcionalmente va a ser exactamente la misma objetivo que se pretendía con la primera versión de la segunda fase, el que se va a conseguir con la segunda. Entonces, funcionalmente lo mismo, y lo que se ha conseguido es una reducción pues del 20% en el presupuesto. ¿Y esa distribución funcional puede resumir qué incluye? Pues existen 3 grandes módulos, uno correspondiente a la Facultad de Educación, otro a la Facultad de Informática o la Escuela de Informática y otro a la Facultad de Comunicación. Existen 3 grandes módulos. Existe otro módulo común de dependencias comunes, vicerrectorado. Luego existe un salón de grados importante y también un auditorio, un salón de actos también muy importante. Esos son los 6 elementos fundamentalmente cómo se estructura, naturalmente con sus distribuciones interiores, sus patios correspondientes, pero se mantiene la misma estructura. La estructura es exactamente similar a la que existía anteriormente, rediseñada con objeto de optimizar correctamente los espacios, pero funcionalmente y estructuralmente el proyecto no se ha desviado prácticamente nada respecto de lo que inicialmente se tenía previsto. Y en cuanto a plazos, ahora tramitaciones administrativas y empezar a mover Ahora tierras, claro, ahora es el proyecto, tenemos que iniciar el proyecto de detalle, la tramitación correspondiente, la licitación de las obras, pero este año 2015, seguro que comenzaremos con las excavaciones. Yo no sé si nos dará tiempo a comenzar lo que es la construcción, posiblemente no. Tenemos ya que, teniendo en cuenta los plazos de tiempo y conlleva toda la tramitación y las licitaciones, lo que es la construcción habrá que comenzarla ya en el 2016, pero lo que son el movimiento de tierras de excavaciones, seguro que este año 2015 ya comenzaremos a ver las máquinas en el espacio, en el solar, moviéndose. O sea, que la rebaja en el presupuesto del 20% responde solamente a elementos arquitectónicos. Sí, prácticamente a elementos arquitectónicos, efectivamente, es decir, funcionalmente la reducción de superficie útil es mínima, no llega ni al 5% de reducción de superficie total construida, de espacios no útiles, pero sí ahí sí que existe una reducción un poco superior. Se ha, por tanto, optimizado los espacios no útiles, y luego de lo que es elementos arquitectónicos en cuanto a bueno, pues lo que es los cerramientos, los elementos que hemos podido disminuir un poco, no la calidad, porque la calidad sigue siendo correcta para un espacio educativo, ¿no? Parte decorativa. Efectivamente, renunciando un poco a los aspectos más decorativos, con objeto de pensar exclusivamente en la funcionalidad e intentar viabilizar el proyecto gracias a la disminución del presupuesto, pero sin renunciar de un ápice a la funcionalidad de los edificios. ¿Y ha colaborado el señor Nastasoro también? Por supuesto. Ha sido por parte del equipo de arquitectos una revisión muy importante, habida cuenta de las consignas, de las directrices que les hemos trasladado y todo el conjunto de reuniones y trabajo conjunto que también se ha tenido con los decanos de las facultades del campus, que han hecho una revisión pues, muy racional y muy sensata de lo que realmente necesitan, con objeto de poder desarrollar correctamente sus actividades. Deben que tener en cuenta que la previsión que se hizo en el año 2007 atendía pues una realidad que en ese momento existía, de alumnos y de titulaciones, y que en este espacio hasta ahora, 2015, han pasado 8 años y bueno, las circunstancias pues en parte han cambiado. Ha existido una revisión por parte de las facultades de analizar correctamente cuáles eran sus necesidades y fruto de todo eso es por lo que hemos conseguido esa reducción importante en el presupuesto, pero repito, sin reducir la funcionalidad y la operatividad de las instalaciones. En el nuevo edificio se han rediseñado las aulas previstas para tener aulas más grandes, que es correcto, sí, correcto. Atendiendo a los requerimientos que nos han trasladado los decanos de las facultades, los cuales a su vez en sus juntas de facultad han analizado correctamente las necesidades de ahora, del 2015, de cara al futuro, y no las que existían en el 2007.
Creo recordar que las primeras obras que se realizaron, las de derribo del anterior edificio, también las costeó la universidad. No sé si me lo puedo confirmar. Pues eso no podría confirmárselo exactamente quién fue quien costeó las primeras actuaciones de excavaciones y derribos. Lo que sí que es cierto que este año, habida cuenta de que la universidad va a ser quien va a lanzar las inversiones, ¿no?, con las actuaciones del año 2015, sí que nos tocará toda esa parte correspondiente a movimientos de tierras, excavaciones, explanaciones, y que tendremos que cometerlo directamente nosotros. ¿Las obras son más grandes con respecto a la primera, a las actuales, o con respecto al proyecto de la segunda fase? Claro, con respecto a las actuales, porque es decir, lo que ha existido ha sido un rediseño, una reconfiguración de los espacios necesarios, habida cuenta del desarrollo que ha sucedido durante, bueno, por los 6, 7, 8 años que lleva las nuevas titulaciones pues en marcha, ¿no? Y efectivamente es una necesidad o un cambio que se ha detectado, y es que las previsiones anteriores, como se preveía que iba a arrancar la adaptación del espacio europeo, iba a ser con normas pequeñas. En cambio ahora pues se ha detectado, pero en general, no solamente en este campus, sino en general en la universidad, que hacen falta espacios más grandes de los que inicialmente se tenían inicialmente previstos. ¿Podría ponernos algún ejemplo gráfico de esa retirada de elementos arquitectónicos que eran prescindibles, tipo una escultura aquí o allá, o una iluminación ornamental de la que se prescinde? No sé. Más bien son elementos de revestimiento, pues en lugar a lo mejor de elementos pues más caros y no tan funcionales, pues renunciar a ese aspecto más decorativo, digámoslo así, y acudir a elementos pues más funcionales, pero que cumplen perfectamente su operatividad. En un proyecto inicial estaba prevista también una pequeña residencia para estudiantes. Ahora parece que se desecha esa idea. Y también otra pregunta: ¿de qué manera está coordinado la universidad con el Ayuntamiento de Segovia para ocupar y dar dotación a los terrenos anexos ahora ocupados por el parking del antiguo régimen? Claro. Vamos a ver, la residencia en el proyecto actual, en la segunda fase, no está incluido la residencia y las instalaciones anexas, deportivas, etcétera. Es un proyecto que lleva un camino diferente, y sí que tenemos contactos con el ayuntamiento con objeto también de viabilizar ese conjunto de actuaciones, pero no están contemplados en lo que sería la segunda fase del campus. Son dos conversaciones y negociaciones en paralelo. Y con respecto a la segunda parte que comentaba, era la segunda pregunta. Justo, la coordinación con el ayuntamiento, sí, que hoy parece que no tenía aquí representación en este acto, para dar dotación a esos Lo que me consta a mí, que es lo que yo he tramitado y gestionado, sí que existe una coordinación absoluta, puesto que la cesión de los terrenos para la construcción de la segunda fase se ha renovado esa cesión por parte del ayuntamiento pues hace muy poco tiempo, hace unos meses, y el ayuntamiento, la predisposición que hemos encontrado desde el Vicerrectorado de Patrimonio es absoluta en el fomento, en el apoyo a la realización de la segunda fase del campus, ampliando la cesión de los terrenos, repito, a 8 años, con objeto de que concluyésemos las obras. Es decir, por parte del Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras, en la negociación que hemos tenido con el Ayuntamiento, todo han sido actos y demostración palpable de su interés en completar las actuaciones correspondientes a la segunda fase del campus. En cuanto a los laboratorios, ¿podría darnos algún detalle más de cuáles se van a implantar? Bueno, pues eso ya es un detalle que en la previsión que hemos hecho inicialmente, claro, eso es lo que detallaremos y concretaremos en el proyecto de detalle. Ahora tenemos los grandes espacios, las grandes reservas de metros cuadrados con objeto de disponer las instalaciones a demanda de las correspondientes facultades. Y bueno, pues repito, no nos hemos separado ni un ápice de las necesidades que las diferentes facultades nos han trasladado respecto a, bueno, pues laboratorios para atender laboratorios de informática, para atender los estudios de informática, salas de grabación, para atender las titulaciones de comunicación, etcétera. Es decir, todo lo que nos han trasladado que es necesario incorporar con objeto de realizar correctamente, desarrollar correctamente las titulaciones, las hemos incorporadas en el proyecto. Yo creo que es mejor esperar a finalizar, a completar el proyecto de detalle para tener una definición más exacta de cuáles son los laboratorios, las salas que se van a disponer en el proyecto. Por insistir en la pregunta del compañero, ¿no hay conversaciones entonces con el Ayuntamiento sobre la tercera fase al otro lado de la calle?
Sí que existen conversaciones y aproximaciones, pero todavía, por lo menos en la información que yo he tramitado y he gestionado, sí que sé que existen conversaciones, pero no existe todavía nada concreto que podamos elevar a definitivo. Sí que existen conversaciones, sí que tenemos proyectos iniciales, proyectos básicos de diseño de dotaciones y de infraestructuras, pero es algo que todavía necesitamos trabajar con objeto de concretar, definir y llevar ya a soluciones ya definitivas. Nombre y cargo, por favor. Yo soy Luis Manuel Navas, vicerrector de Patrimonio e Infraestructura de la Universidad. Gracias.